Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 2 de junio. Para el día de hoy, la lección se titula Arrepentimiento genuino. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado seas, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por el privilegio que tenemos de la vida, de su amor, manifestado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual Él pagó mi deuda y anhela que esté con Él en su reino. Y ha dejado el arrepentimiento para que enternezca nuestro corazón y Él nos perdone. Enséñenos, Señor, cómo debemos de vivir y qué debemos estar haciendo día a día para ese día glorioso cuando Él se manifiesta en las nubes y lo veamos. Gracias. Háblenos a través de esta lección. Lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Arrepentimiento genuino. Esa palabra, genuino, nos indica que hay arrepentimiento que no es genuino. Y podemos estar cayendo nosotros en ese grave error. Porque si no es genuino, no hay perdón. Y puede ser que esté o estemos creyendo que con lo que dije o hice he sido perdonado. Pero no es genuino, porque el genuino me lleva a la conversión, a no seguir en ese rumbo de hacer cosas que quebrantan los mandamientos de Dios. Así de que tenemos que examinarnos qué tipo de arrepentimiento hice para ir a Jesús y confesarle mi pecado. Ejemplo tenemos Judas. Judas vendió al Señor Jesús. En el momento él no conoció y no comprendió qué es lo que había hecho. No sintió dolor, pero cuando miró que el Señor Jesús lo golpeaban y que lo llevaban a la cruz, él sintió no arrepentimiento, sino un remordimiento de lo que había hecho. Había vendido sangre inocente. Llegó con los sacerdotes a devolver las monedas que le habían dado.
pero no porque hubiese arrepentimiento genuino, sino ese remordimiento que no lo dejó hasta que se ahorcó. Pero vemos en Pedro negó al Señor Jesús, maldijo al Señor Jesús. Tanto a Pedro como a Judas, el Señor les conocía lo que estaban por hacer. Cuando Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo que Pedro, se me ha pedido para que sea zarandeado. Ora, para que no entres en tentación. Pero él cayó en la tentación. Pero él reconoció su pecado, lloró, se fue al mismo lugar donde había estado orando el Señor Jesús. Y allí con dolor, ese dolor de arrepentimiento por lo que había hecho, de negar a su Señor, pidió perdón. Eso salió de adentro de su corazón por haber roto esa relación que tenía con Jesús, haber negado a su Maestro. Pero el Señor le dijo, una vez vuelto, una vez perdonado, le dice, trabaja unido con tus hermanos, apóyalos, cuídalos. ¿Qué tipo de arrepentimiento he hecho con la ayuda del Espíritu Santo? Porque el perdón como el arrepentimiento vienen del Señor Jesús. De acuerdo al tipo de relación que tengamos con Él, es como escuchamos la voz del Espíritu Santo y no somos rebeldes, sino que nos humillamos y obedecemos lo que Él nos dice. El mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás. Allí el yo se enaltece, se pone delante, y eso no nos deja arrepentirnos. Lo contrario de la invitación de Dios al servicio y a la mansedumbre. ¿Qué espíritu me lleva cuando he desobedecido? Curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y por el Señor Jesús fueron similares. Juan dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que Dios dio a través de Juan Bautista. Y Jesús dijo,
el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Eso está en Marcos 1, 14 y 15. Así es de que tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Tanto Juan como Jesús hicieron el llamado a la gente que llegaba a escucharles. Cuando se les dice arrepiéntanse, se nos está diciendo deténganse, examinen sus vidas, qué rumbo están llevando, examínense a sí mismos, qué los motiva a hacer esto o lo otro. Arrepiéntanse, reconozcan sus faltas, sus motivos, sientan y vean que las cosas que están haciendo no están bien y vengan a Jesús con corazón que contrito, humilde, donde el yo no gobierne. Así que este mensaje es de vital importancia para nosotros hoy. Es relevante, como dice aquí la lección, ese mensaje es relevante para nosotros hoy, porque ya pronto Cristo está volviendo. Y necesitamos ser perdonados. Pero el Señor no perdonará pecados de los cuales no nos arrepintamos. En el libro de Lucas, capítulo 3, 18 y 19, nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿A dónde encontramos los llamados de Dios que Él hace para cada uno de nosotros? Lo que sus profetas anunciaron. Es a través de la palabra de Dios que el Señor nos habla, para que reconozcamos nuestra condición y nos veamos sucios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la única que puede limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Así que sigue diciéndonos ahí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay condiciones para el perdón de nuestros pecados. Un examen que debo hacerme. Debo de reconocer mis pecados.
sentir dolor por la vida y los hechos, las cosas que he hecho, que debo de ver que lo que estoy haciéndole doler el corazón a Jesús, a aquel que vino del cielo para poder pagar mi deuda por medio de la cruz, de derramar su vida, su sangre, para que yo tenga ahora el privilegio de vida eterna. Así es de que hay condición. Arrepentíos y convertíos, me dice el Señor a través de su palabra. O sea, ¿qué es la conversión? Es dejar de vivir esa clase de vida de egoísmo, de complacencia propia, y buscar volverme al Señor Jesús de todo corazón, y así llegar a ser templos y moradas del Espíritu Santo. Él mora en esa mente, en ese cuerpo que se ha arrepentido, que el Señor lo ha limpiado. Ahora el Espíritu Santo vive para fortalecer ese cuerpo, para que las trampas que el enemigo pone ya no lo venzan, sino que él tenga la fortaleza, la sabiduría, para no caer, no ceder a la tentación. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? Bueno, ya lo hemos visto. Debemos hacer eso. No es de que yo tomo el supuesto arrepentimiento para todos los días pedir perdón por lo mismo y lo mismo y lo mismo que estoy haciendo diariamente. Y no hay transformación en mí. Ese no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino me llevará a que ya no seguiré actuando de la manera que lo he hecho hasta ahora, sino que ahora lo que viviré, lo viviré para agradar al Señor Jesús. Mira lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién se los confesaremos? Tenemos que ir a Jesús. Con corazón contrito, humilde, reconociendo que hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, debemos reconocer, confesar, ir a Jesús, porque es Él el único que puede limpiarnos de toda maldad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser perdonados, ser salvos. También me dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No creas
que cuando vienes a Cristo, que lo aceptas, vas a vivir una vida de tener todo, de no tener problemas, de todo felicidad. No. Cuando aceptamos al Señor Jesús, estamos permitiendo que Él empiece a transformar mi carácter, que está todo distorsionado, costumbres, hábitos, que no me permiten entrar al reino de los cielos. Ahora que he entregado mi vida a Cristo, he iniciado a ser parte del reino de gracia. Soy súbdito del reino de la gracia, donde comienza la limpieza de todo mi carácter. ¿Quién lo hace? El Señor Jesús, a través de la dirección del Espíritu Santo y de los santos ángeles. Si antes no me pasaba esto, y ahora me suceden tantas cosas, vienen eso a la mente. ¿Pero por qué? Porque este Padre que hemos aceptado, que hemos decidido seguir, nos ama y Él quiere lo mejor, y por eso comienza a reprendernos, a castigarnos, porque Él nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así es de que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué implica eso? Implica 2 pasos. Número 1, ahí está en la lección: el dolor sincero por las faltas cometidas. Me lleva, dice, el arrepentimiento que viene de Dios me lleva a sentir dolor por la falta cometida, que me porté mal con alguien que no merecía esto de mí, que Él me ama y dio su vida por mí. Cuando reconozco todo eso, y me arrepiento, le busco para no volverlo a hacer, que pido su ayuda, viene el Espíritu Santo y me fortalece. Número 2, la decisión honesta de abandonar el pecado. Y eso solamente lo puedo hacer si entrego ese libre albedrío a las manos del Espíritu Santo. Me dejo guiar por Él, a escuchar su voz y obedecerle. Él me guiará por sendas de justicia. Pero debo de entregarme a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese tipo de vida es la que nos está llamando, que debemos vivir si queremos heredar el reino
de los cielos. Pero muchos decimos, no, todavía falta mucho tiempo. Hay que gozar la vida. No, hermanos. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice segunda de Pedro 3:9. Mientras nos preparamos, aquí está, eso estoy leyéndolo aquí en la lección, mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida de Dios, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Él nos permite la vida para que nuestra vida se ponga en orden. ¿Y cómo vamos a poner en orden nuestra vida? Buscando al Señor Jesús, arrepintiéndonos de nuestra mala manera de vivir y buscarle a Él de todo corazón para permitir que el Espíritu Santo viva permanentemente en nosotros y brillemos, seamos las lumbreras de Cristo aquí en la tierra. Seamos sus testigos aquí. El Señor Jesús sufrió, murió y resucitó para que por su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. O sea que cuando nos arrepentimos genuinamente, brillamos para Él y vamos creciendo diariamente para llegar a la estatura de verdaderos hijos e hijas de Dios. Ningún arrepentimiento, dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. ¿Escuchó eso? Léalo, subrayalo. Ningún supuesto arrepentimiento que no obre en mí un cambio, una transformación, que no obre una reforma, dice, es genuino. Debe de haber cambios en mi forma de vivir, los lugares que visito, las amistades, cómo estoy en la iglesia, a qué voy, ser un oidor nada más o soy un hacedor. Usted tiene la respuesta. Por eso dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma genuina. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Eso que está escrito en el Deseado de todas las gentes, página 522, es algo que cada uno de nosotros permitamos que se grabe en nuestra mente, lo tengamos presente. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es
Amén. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía para el día de hoy. Hay muchos que tienen ideas erróneas con respecto a la naturaleza del arrepentimiento. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solo el corazón contrito y quebrantado es el que sentirá la necesidad de un Salvador. Pero deben esperar los pecadores hasta que se arrepientan antes de que puedan ir a Jesús. ¿Debe ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Dijo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Cristo está constantemente atrayendo gente hacia sí mismo, mientras que Satanás está buscando con diligencia cada estratagema imaginable para alejarlos de su Redentor. Cristo debe ser revelado a los pecadores como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y mientras contemplan al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, los misterios de la redención comienzan a desplegarse a la mente, y la bondad de Dios los conduce al arrepentimiento. Aunque el plan de salvación requiere el estudio más profundo del filósofo, no es demasiado profundo para la comprensión de un niño. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor que es incomprensible, y al contemplar ese amor, el corazón queda impresionado, la conciencia se despierta y el alma es llevada a preguntarse: ¿qué es el pecado que requiere semejante sacrificio para la redención de su víctima? El apóstol Pablo dio instrucciones con respecto al plan de salvación. Declaró: y como nada que fuere útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 20 y 21. Juan, hablando del Salvador, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el 1 de Juan 3:5. Los pecadores deben ir a Cristo porque lo ven como su Salvador, su único ayudador, con el fin de que puedan ser capacitados para arrepentirse, porque si se pudieran arrepentir sin ir a Cristo, también podrían salvarse sin Cristo. Es la virtud que sale de Cristo la que los conduce al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como el perdón, y no puede encontrarse en el corazón en el que no ha trabajado Jesús. No somos más capaces de arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador por medio de la manifestación de su amor en la cruz. Y esto, hablando al corazón, impresiona la mente e inspira constricción y arrepentimiento en el alma. Esto se encuentra en Ser semejante a Jesús, 20 de diciembre, página
361. Así que, hermanos, nos dice ahí al final la lección a cada uno de nosotros: el arrepentimiento conduce a la vida. ¿Usted quiere vivir? Arrepintámonos. Veamos a Jesús, su sacrificio en la cruz, que Él pagó por mis pecados para que pueda yo ser perdonado y capacitado para ser parte del reino eterno de Dios. Y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. ¿Cuál de los 3 pasos del proceso divino se desarrolló? Sumisión a Dios, arrepentimiento y autorización para ser podado es el más desafiante para ti. ¿Cuál te es más difícil? Arrepentámonos, dice el Señor. Volvámonos a Él de todo corazón antes que el tiempo de gracia termine. Para cuando eso llegue, yo esté entregado totalmente a Jesús. Y que cuando Él venga, pueda decir Él que veo venir en las nubes del cielo, este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un bonito día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.